procedemos a dar lectura a la primera parte de este resumen de Derecho Internacional Privado. Si les gusta el video, recuerden darle me gusta para apoyarlo y para promover este tipo de educación jurídica gratuita a través de las redes sociales. Y si no se han suscrito, pues suscríbanse. De esta forma recibirán una notificación cuando nuevos videos estén saliendo, digamos, en este canal de YouTube. Gracias. Generalidades. Conceptos generales del derecho internacional privado. No se puede comenzar el estudio de un curso o una rama del derecho sin conocer cuál es su definición, por lo que comenzaremos el estudio del derecho internacional privado precisamente con las distintas definiciones de diferentes tratadistas. Romero del Prado define el derecho internacional privado como un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Niboyet describe el derecho internacional privado como la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o la extinción de los derechos y asegurar, por último, el respeto de estos derechos. Pilet dice que el derecho internacional privado es la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Hacer dice que es el conjunto de principios que determinan la ley aplicable a las relaciones entre individuos pertenecientes a estados o territorios diversos, ora a los actos ejecutados en país extranjero, ora en fin a todos aquellos casos en que se trata de aplicar la legislación de un estado en el territorio de otro. Teixeira Vallao dice que, citando una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, transcribe lo siguiente: es un complejo de normas según las cuales las naciones aplican sus leyes o consienten en la aplicación de leyes extranjeras en las cuestiones de carácter particular que afectan a súbditos extranjeros en materia de derecho civil, comercial, criminal y administrativo, por lo que la idea del derecho internacional privado es de establecer las reglas para resolver el conflicto de leyes de diferentes naciones sobre el mismo caso y para cuya solución existen el proceso y los tribunales del país en las que ellas se debaten. Bustamante dice que el derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. La naturaleza del derecho internacional privado es que es importante conocer la naturaleza jurídica del mismo. Dentro de las diferentes opiniones se encuentran las siguientes: que es una rama del derecho internacional en general, porque éste, por una parte, puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos del Estado. Otros sostienen que es una rama del derecho internacional público. Sin embargo, ¿cómo podría explicarse su aspecto privado? El derecho internacional privado como una rama del derecho privado interior, pero esta confunde lo que constituye una de las principales fuentes del derecho internacional privado con el derecho mismo. Las denominaciones del derecho internacional privado. Bueno, en el derecho internacional privado se han recibido diferentes nombres: Jus gentium privatum en el contexto del derecho romano, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesía, derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, derecho internacional jurisdiccional, derecho de las jurisdicciones combinadas,
ya estaba acá. Derecho intersistemático, derecho polarizado, elección de leyes, law of nations, derecho interespecial, espacial, derecho translatitio, teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos y derecho de los límites, derecho privado humano, etcétera. Bien, dentro de estas, las más populares, yo diría que tenemos el conflicto de leyes, conflict of laws, que se le denomina en el derecho anglosajón, sería una de ellas, law of nations, y esas son las que más yo he escuchado. Causas de la existencia del derecho internacional privado. Existen dos causas que fundamentan el derecho internacional privado, las cuales son la variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Estas son las dos causas que fundamentan el derecho internacional privado. Variedad legislativa y naturaleza cosmopolita del ser humano. Desde el punto de vista de la variedad legislativa, se refiere a que cada estado ha legislado para las mismas situaciones diferentemente. La mayoría de edad, el matrimonio, contratos, tipificación de delitos. Esto se debe a la diversidad de creencias, educación, cultura, etc., como también a los diferentes sistemas legales, el common law o sistema inglés como el de Estados Unidos, los sistemas socialistas, los sistemas religiosos o sistemas codificados, etc. Esto origina una confrontación de soberanías en cuanto a su aplicación. Ahora, otra causa de la existencia del derecho internacional privado es la naturaleza cosmopolita del ser humano. Se refiere a que el ser humano es un ser sociable y ello pues lo conlleva a relacionarse con personas que poseen otras nacionalidades. Asimismo, con el avance de los medios de comunicación se han establecido relaciones de toda índole y los que pueden ocasionar que correspondan a diferentes jurisdicciones. Los derechos adquiridos, sea donde fuere, permanecen y son respetados en todas sus jurisdicciones. Entonces son dos causas de la existencia del derecho internacional privado. Uno, pues la variedad de legislaciones, como por ejemplo de diferentes países, de diferentes sistemas y luego de diferentes aspectos de la ley, como la mayoría de edad, el matrimonio, diferentes instituciones jurídicas. Y luego pues que el ser humano es un ente, es una persona jurídica que es del mundo, entonces tiende a no solo a viajar, sino a relacionarse con personas de otras nacionalidades. Ahora, la finalidad del derecho internacional privado. La finalidad del derecho internacional privado es armonizar la diversidad de leyes, garantizar su aplicación sobre la base del respeto y del ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. El fin principal del derecho internacional privado es 1. Señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman aplicación. Y número 2. Señalar qué jurisdicción debe de reconocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. Bien. Entonces, dos finalidades del derecho internacional privado. Señalar con claridad qué ley se debe aplicar cuando las leyes de diferentes estados entran en conflicto. Y 2, qué jurisdicción debe aplicarse, debe conocer a ese ámbito jurídico. Una norma de derecho internacional privado es una regla de carácter jurídico que tiene por fin indicarnos cuál es la jurisdicción competente, su observancia en el espacio y no en el tiempo. Su fin es solucionar un conflicto. No es solucionar un conflicto, sino el de indicar dónde se puede encontrar la solución al mismo. No son normas sustantivas ni adjetivas, son normas indicativas. Ejemplo, pues tenemos los artículos del 24 al 35 y del 37 al 44 de la ley del organismo judicial. Bien, su fin no es
solucionar un conflicto, sino indicar dónde se encuentra la solución del mismo. Dentro de los antecedentes históricos del derecho internacional privado, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes históricos del mismo? Dentro de ellos encontramos de que pues sirven al ser humano conocer los antecedentes de la formación de cualquier rama del derecho, ¿sí? Los motivos que han dado origen al mismo y la razón de ser una rama del derecho. Entonces esto es muy importante para el ser humano conocer el origen de cualquier área del derecho, ¿sí? Entre los principales antecedentes históricos del derecho internacional encontramos, el origen. El derecho internacional privado nació cuando cesaron de existir las sociedades de vocación universalista, es decir, cuando apareció la república, los estados, los principados, los ducados, los reinados. Ahí nació el derecho internacional privado, cuando terminó la sociedad universalista, cuando se crean la república, los reinados, los principados, al desintegrarse el Sacro Imperio Romano y cuando se respetó la personalidad de los estados. En el derecho romano no existió un verdadero derecho internacional, pero sí una rama interna especial del derecho llamado Ius Gentium. Habían dos tipos de derecho en el derecho romano: el Ius Civile, que es el derecho de los ciudadanos, y el Ius Gentium, que es el aplicable a los extranjeros, que se concibió como el conjunto de reglas que la razón natural ha dictado en todas las legislaciones. En la Edad Media, en esta dominó la idea de la territorialidad de la ley. En esta época, los germánicos no impusieron sus leyes a los pueblos conquistados, sino que las preservaron. En cuanto a ellos, consideraron sus propias leyes como personales, las llevaban consigo a donde iban. En la Edad Media, entonces, los germánicos no imponían sus leyes a los pueblos, sino que dejaban que las preservaran, pues veían que esas leyes eran personales. Sí. Los glosadores y los posglosadores fueron juristas que, para resolver los conflictos de leyes, se dedicaron a glosar, comentar, parafrasear y clarificar las disposiciones del derecho romano y los digestos, así como los diferentes trabajos, como el Código de Justiniano, ¿sí? En la teoría de los estatutos, es una ley particular, local, municipal, aplicable dentro de un territorio pequeño bien determinado. Sus soluciones se dieron a través de la escuela italiana, francesa y holandesa. En la Edad Media, en esta aparece el convencimiento de que el derecho internacional privado constituye una rama especial del derecho en general, gracias a la contribución de diferentes autores de Europa y de América. Sí. Entonces, en la Edad Media es el convencimiento de que el derecho internacional privado constituye una rama especial del derecho en general. Esto es gracias a la contribución de diferentes autores de Europa y de América. Tenemos el Tratado de Westfalia en la Revolución Francesa. En este tratado, el término de paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648. Este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, con los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Entonces tenemos dos tratados, el Tratado de Westfalia, ¿sí? El término de paz de Westfalia incluye a dos tratados de paz, Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648. El de Münster en la Sala de Paz del Ayuntamiento de Münster, y el de en la región histórica de Westfalia, en los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Bien, bueno, en estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas,
Países Bajos y los respectivos aliados entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, esta paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto, a este primer congreso diplomático moderno, pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Y por esta razón se marcó el nacimiento del Estado-nación. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en 1806, las reglas de Westfalia pasaron a tomar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Las garantías del tratado fueron asumidas por los países fronterizos con el Sacro Imperio, Francia y Suecia. Sin su autorización no podía cambiarse ninguna disposición. Así, los alemanes que vivían en más de 300 estados independientes solo podían fusionarse con otro estado si contaban con la aprobación de Suecia y Francia. ¿Sí? Bueno, la finalización de las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. Las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de la coalición, fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante el tiempo en que el emperador Napoleón I Bonaparte gobernó en Francia. Fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa y continuaron a instigación y gracias al financiamiento del Reino Unido durante todo el primer imperio francés. Cuando Napoleón es derrocado, renace entonces el antiguo Ius Gentium, o derecho de gentes, gracias al Congreso de Viena y de los sucesivos convenios suscritos entre los aliados. Se dinamizó la creación de un nuevo sistema internacional a partir de unas relaciones más activas bajo la égida del respeto a la paz y el derecho fundamental de los estados. El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en la capital austriaca, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. El Congreso de Viena de 1814 al 15 permitió el surgimiento de ese nuevo esquema que regularía las relaciones entre las potencias signatarias de aquellos documentos firmados en el marco del mismo. Se consagró en el mismo los derechos fundamentales de los estados, tales como la neutralidad, la soberanía y la independencia. Se estableció la cooperación en materia de extradición. En este congreso también se determinaron los tipos de estados que conformarían. Entonces el Estado federal, la Confederación, mayormente estados compuestos. Asimismo, se consagró el principio de igualdad entre los estados. Se rechaza el uso de la fuerza y de las armas. También aportó al derecho de mar y marítimo ramas jurídicas del derecho internacional privado, pues al tenerse que delimitar el uso de las aguas y de los ríos compartidos entre estados, se crearon principios y normas de derecho de mar que las potencias adoptaron y se comprometieron a respetar a favor de la navegación y del comercio de todas las naciones. El Congreso de Viena fue una conferencia entre las potencias vencedoras contra el Imperio Napoleónico. Entonces el Congreso de Viena se estableció en contra de Napoleón, cuyo objetivo fue rediseñar el mapa europeo y alcanzar un equilibrio para garantizar la paz en toda Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, los principios de derecho de gentes, el Ius Gentium, el de los extranjeros, planteados y reafirmados en este Congreso, sentaron las bases para el moderno derecho internacional y las relaciones entre los estados, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad
y en la evolución de las disciplinas que se ocupan del quehacer internacional. Bueno, las guerras mundiales, hablemos de la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria, Hungría, Italia, que habían sido miembros de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Entonces, Austria y Hungría, no se unió a las potencias centrales. Bien. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial, expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, el Weltkrieg, aunque se generalizó en Francia, Guerre Mondiale, y el Reino Unido, World War, en la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a través de su intervención en 1917, ya que allí se conocía como Guerra Europea. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Archiduque Francisco Fernando de Austria. En 1917 a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. En 1819 este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia, mientras Rusia se movilizaba. Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste. Entre las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra.
lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y los Estados en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre. En marzo de 1918, el 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los 2 primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los 2 últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, el 1% de la población mundial. 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Bien. Es una cifra extraordinaria, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Es el 5º conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Bueno, este número: 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Fueron como 16 millones. Esa es un número más grande que la población entera de algunos países. Bien. Es enorme. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Bien. Se fundó la Sociedad de Naciones, que es el primer nombre de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. Bien. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles,
el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, 2.5% de la población mundial. Entonces fue como entre 4 y 5 veces mayor contando el número de muertes que la Primera Guerra Mundial. Y en la primera fue el 1.5 de muertos de la población mundial, y en esta fue el 2.5 de la población mundial. En ese entonces el número cambia de la población mundial, ¿verdad? Entonces los porcentajes cambian y obviamente es mayor el número de muertos en relación al porcentaje. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental, en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941 las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, en la que desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde años anteriores de 1937 y pretendía expandir sus dominios en el sudeste asiático, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas, francesas, británicas y neerlandeses en Asia y el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado en 1943 como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico. El eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo eminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional. Entonces aquí está el punto clave, que la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose al escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Entonces, acá establecemos, ¿sí?, que las Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y esto dio origen bastante pues al derecho internacional privado, ¿sí? Las escuelas históricas en el derecho internacional privado. Tenemos la escuela italiana. En Roma, los casos internacionales se regían por el ius gentium, ¿sí?, una legislación especial aplicada por los pretores peregrinos y reconocida por los juristas romanos. Los casos de derecho privado que involucraban a extranjeros nacieron como consecuencia del derecho del comercio internacional. En efecto, es básicamente la lex mercatoria la que da origen a los primeros conflictos de leyes con nacionales de otros estados. La escuela italiana, en ausencia de normas legales que le permitiera solucionar a los conflictos de leyes, dirigió su pensamiento en busca de principios destinados a ese propósito, para esos efectos comentando o glosando los textos romanos. Para ello, los primeros juristas pertenecientes a esta escuela recibieron el nombre de glosadores. Las glosas más importantes fueron la de Magister Aldricus y la glosa de Accurcio. En 1928, el profesor boloñés Francesco Accursius o Accurcio, al comentar el primer título del libro de Codex, que contiene el denominado Cunctus Populus, impuso a los tribunales de Modena el deber de aplicar en ciertos casos el derecho de Bolonia, ya que en una entidad política la ley solo se aplica a los súbditos y que por ello la ley de Modena no se aplica al boloñés, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente en el año de 1228, este profesor boloñés Francesco comenta en el capítulo de este libro de Codex que el derecho de Bolonia solo se aplica a los súbditos y la ley de Modena no se aplica al boloñés. Entonces hizo una distinción. Posteriormente, en el siglo XIV, aparecieron otros juristas denominados postglosadores, quienes fueron los verdaderos expositores de la escuela estatutoria italiana. Entre ellos, los más notables fueron el Bartolo de Sassoferrato, de 1314 a 1357, ¿sí?, y cuyos escritos podemos afirmar constituyen el verdadero asiento científico del derecho internacional privado. Los postglosadores analizan las relaciones jurídicas en cada caso, buscan la aplicación más circunscripta, sin perder de vista la calidad y clasificación de los estatutos. A fines del siglo XII, con el auge de ferias y mercados europeos, se acrecentó en forma gradual el intercambio comercial, dando origen a la lex mercatoria. Dicha ley se podría caracterizar, como lo hace Marsorati, en un derecho consuetudinario, profesional y subjetivo. Ahora, la escuela francesa del siglo XVI
Dentro de ella se clasificaba a los estatutos en reales y personales. Los reales tenían aplicación territorial y se referían, por ejemplo, al derecho de propiedad. Los personales tenían aplicación extraterritorial y se referían, por ejemplo, a temas de capacidad. Entonces, esta escuela francesa tiene estatutos reales y personales. Reales a la propiedad y personales a temas de aplicación extraterritorial y, por ejemplo, la capacidad. Bien. Bertrand de Argentré, de 1519 a 1590. Este juez y maestro de derecho en Francia agregó la categoría de estatutos mixtos. En ellos existía preferencia por el estatuto real. Para este autor, la solución de los casos ius privatistas internacionales era en principio territorialista, ¿sí? Muy bien, entonces hasta el momento vamos con la escuela italiana, ¿verdad? Que se regía por el ius gentium, ¿sí? Y el derecho privado involucraba a los extranjeros. Y la lex mercatoria fue la que inició los conflictos de leyes. Y bueno, tenemos a los glosadores, ¿sí? Y entre ellos tenemos al Magister Aldricus y Glosia de Accurcio. Y este boloñés Francesco Accurcio comenta en su título Libro de Codex que, bueno, diferentes leyes se aplicaban a diferentes personas con el cunctus populus. Entonces, en los tribunales de Modena, en ciertos casos, el derecho de Bolonia se aplicaba solo a los súbditos y la ley de Modena no se aplicaba al boloñés, ¿sí? Básicamente habían posglosadores, ¿sí? Y bueno, en la escuela francesa existía pues derecho real y personal y este Bertrand de Argentré estableció la categoría de estatutos mixtos. Ahora veamos la escuela holandesa del siglo XVII. Este fundamento es el de comitas gentium, o un sistema de la cortesía recíproca basada en la necesidad de comerciar con otros estados. Para Ulrico Huber, en el siglo XVII, el Estado aplica al derecho extranjero en virtud de un pacto tácito entre estados. Era una elección libre del Estado que inspiraba la comitas, traducida como cortesía u obligación legal. Bogiano describe el pensamiento de Huber. Dice, en definitiva, siendo las normas de cada estado soberano aplicables en sus límites jurisdiccionales, obligando a todos los sujetos dentro de tales límites y no fuera de ellos, como la primera máxima de Huber, definiendo aquellos sujetos como permanente o temporariamente radicados en su territorio, la segunda máxima. El principio territorial, así entendido, podía exceptuarse en virtud de normas locales de derecho internacional privado. La tercera máxima, la cual los jefes de los estados id comiter obran de suerte en que las leyes de cada estado, después de haber sido aplicadas en los límites de sus territorios, conservan sus efectos en todo lugar, con tal que ni los otros estados ni sus súbditos sufran menoscabo en su poder o derecho. La doctrina de Huber tuvo influencia decisiva en Inglaterra y Estados Unidos. En el Reino Unido, hacia el siglo XVIII, los tribunales del Common Law aplicaron el Law Merchant, derecho mercantil, Law Merchant. Antonio Sánchez de Bustamante, ¿sí?, de 1865 a 1951, es un jurista cubano, nacido en La Habana. Es un catedrático de Derecho Internacional por la Universidad de su ciudad natal, miembro del Instituto de Derecho Internacional Público y presidente de la Sociedad Cubana del mismo nombre. ¿Sí? Tras la creación de la Sociedad de Naciones en 1920, fue nombrado juez del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, cargo que desempeñó desde 1922 hasta 1945. Presidió la Sexta Conferencia Panamericana de 1928, en la que se aprobó, bajo su auspicio,
un código de derecho internacional privado al que se adhirieron varios países americanos y que pasó a ser conocido como Código de Bustamante en honor a su promotor. Entonces, básicamente, el Código de Bustamante lleva ese nombre por Antonio Sánchez de Bustamante, que falleció en 1951 y nació en 1865, y era un jurista cubano que nació en La Habana y era catedrático de Derecho, ¿sí? Y fue nombrado, ¿sí?, juez del Tribunal de la Justicia Internacional de La Haya durante 23 años, de 1922 al 45. Y pues se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado, que se unieron bastantes países americanos. Bien. Es autor de diversas obras de su especialidad. Entre ellas destacan El Orden Público, 1893, El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 1925, y Derecho Internacional Público, 5 volúmenes, del 1933 al 38. Sí, murió en La Habana en 1951. El Código de Derecho Internacional Privado, que también se conoce como de Bustamante, es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó durante el Sexto Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana. Se adjunta en el anexo el Código de Derecho Internacional Privado. El código en cuestión no tuvo gran aceptación. Estados Unidos se retiró a mitad de las negociaciones. México y Colombia no firmaron dicho tratado. Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo. Entonces Argentina, Uruguay y Paraguay tienen las normas de Montevideo en lo relativo al derecho internacional privado. Y el resto de los países ratificaron con grandes reservas. Entonces es meramente un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado. El derecho internacional privado busca armonizar la diversidad de leyes, garantizar su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. Así también, señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando las leyes de diferentes estados reclamen aplicación. Por consiguiente, el derecho internacional privado es como un árbitro que todos respetan, en que todos confían para lograr tranquilidad y paz en el ámbito de las relaciones jurídicas establecidas por sus propios nacionales con los nacionales de otros estados. También señalar qué jurisdicción debe de conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. La norma de derecho internacional privado es una regla general de carácter jurídico que tiene por fin indicarnos cuál es la jurisdicción competente, cuál es la ley aplicable cuando concurren dos o más reclamando simultáneamente, su observancia en el espacio y no en el tiempo. Las normas de derecho internacional privado, pues su fin nuevamente no es solucionar un conflicto, sino indicar en dónde se puede encontrar la solución del mismo. Es un guía que nos señala el camino con un dedo indicador. Eso es el derecho internacional privado. ¿Cuáles son las características del derecho internacional privado? Bueno, y diferentes autores consideran de forma particular las características del derecho internacional privado. Entre las principales encontramos que es un derecho autónomo. El derecho internacional privado es una rama jurídica independiente, desde que da respuesta a algunas relaciones jurídicas con características muy especiales, y es a través de conceptos, principios y normas propias. En ese sentido, obedece a un objeto propio, peculiar y diferente de las demás ramas del derecho. Con exclusividad, las situaciones jurídicas internacionales en el que de algún modo y de cualquier punto de conexión queda vinculado se resolverán conforme a lo dispuesto por las normas del derecho internacional privado.
Estas normas determinarán si el juez mexicano, por ejemplo, es competente o no para conocer de la situación jurídica privada internacional planteada, si se aplicará de conformidad de la norma con conflicto, su normatividad material o de un tercer estado, y cómo se reconocerá y ejecutará una sentencia extranjera. Es decir, las normas determinarán si hay competencia judicial internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras como los tres pilares constitutivos del derecho internacional privado. La razón primogénea del derecho internacional privado radica fundamentalmente en la existencia de una comunidad internacional particularizada o dividida en estados. Derivado de esta razón primaria se deriva la segunda, es decir, la existencia de distintos y variados ordenamientos jurídicos. Así existen tantos ordenamientos jurídicos como estados. Lo anterior vendrá a representar el carácter estatal del derecho internacional privado como primera característica de esta rama jurídica. El derecho internacional privado busca soluciones satisfactorias a una realidad caracterizada por los sujetos y por la discontinuidad en el espacio de la normatividad aplicable. Esa es otra característica. Ahora, las fuentes del derecho internacional privado. La expresión fuente deviene del latín fons, fontis, que significa manantial, manantial de agua, que brota de la tierra y aplicada metafóricamente a la ciencia del derecho, alude al origen de las normas jurídicas. Existen entonces formales, directas e indirectas. Dentro de las directas también tenemos reales, ¿sí? Históricas. Entonces tenemos dentro de las fuentes directas, indirectas, reales e históricas. Esas serían las fuentes del derecho internacional privado. Dentro de las directas, la legislación nacional. Y se refiere a la legislación propia de cada estado. Cada país tiene en su legislación interna normas para solucionar conflictos o concurrencia. La segunda, la legislación internacional como fuente formal directa. La legislación internacional es una fuente que constituye maneras de crear normas jurídicas que obligan a más de un estado a respetar acuerdos. Dentro de este tipo encontramos a los tratados internacionales, a la costumbre internacional y a la jurisprudencia internacional. Dentro de las fuentes indirectas tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia o fallo judicial, tanto nacional como internacional, es un medio de penetración importante en la práctica jurídica de las diferentes naciones, en unas más, en otras menos. Es claro que los estados que tienen una vida comercial muy activa a nivel internacional cuentan con una jurisprudencia más desarrollada. La costumbre como fuente indirecta. La costumbre, entendemos que la costumbre es el actuar o la repetición uniforme y prolongada en el tiempo de ciertos usos o actos de contenido jurídico en la esfera de las relaciones privadas de carácter internacional. La doctrina. La doctrina es el resultado de la labor intelectual, científica, de los estudiosos del derecho. Es el resultado de la labor intelectual científica de los estudiosos del derecho, contenido en sus libros, artículos de alta investigación, enciclopedias de valor científico, manuales de estudio, actas de congresos, conferencias, simposios, encuentros, seminarios, etc. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales, que a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.
Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, como grupos normativos, conjuntos normativos y del propio derecho como totalidad. Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina y los juristas en general, sea para integrar derechos legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Entonces, dentro de las fuentes indirectas tenemos la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Dentro de las fuentes reales, los factores económicos. Dentro de los factores reales, que son las fuentes del derecho internacional privado, tenemos los factores económicos. La actual realidad económica mundial determina una interdependencia y globalización de la economía. Y los países no se encuentran aislados en el mundo y por ende tampoco las personas que habitan sus territorios. El comercio internacional es un factor determinante para buscar la regulación adecuada de las relaciones privadas internacionales y los conflictos que se derivan de las mismas. Factores políticos consisten en la lucha del poder, por el poder, que determinó la división territorial del mundo y son la base sobre la cual se sustenta la diversidad de sistemas jurídicos. El derecho internacional privado moderno es elaborado en el marco de una cooperación internacional, con la finalidad de la regulación de las relaciones privadas internacionales. La naturaleza cosmopolita del hombre. El ser humano es un ser sociable que se relaciona con sus semejantes. Por otra parte, es inteligente y esencialmente inventivo. Su naturaleza lo inclina a tratar de mejorar, y este deseo lo ejercita por medio de sus relaciones en todos los planos, en todos los territorios. Se relaciona comercialmente, civilmente, etc. y a veces se involucra plenamente. Esas serían entonces las fuentes reales. Ahora, fuentes reales serían factores económicos, factores políticos y la naturaleza del hombre, cosmopolita del hombre. Las fuentes históricas, pues la escuela italiana, los exponentes serían Bartolo Saxo-Ferrato y Charles Dumoulin. Dentro de las fuentes históricas, la escuela italiana, primero Bartolo Saxo-Ferrato. Dice que, el estatuto de un territorio se aplica a quienes son súbditos. Si la respuesta es afirmativa, entonces el estatuto es de portada y extraterritorial. Si la respuesta es negativa, entonces el estatuto es territorial. Distinguió dentro del estatuto que se referían a contratos y a otros. En cuanto a los contratos, debe distinguirse entre la forma, el proceso y los efectos. Charles Dumoulin dio más importancia a la territorialidad, probablemente influenciado a su origen francés. Su principal método consiste en haber enunciado el principio de la autonomía de la voluntad. Estos son de la escuela italiana. La escuela francesa, su máximo exponente fue Bertrand de Argentre. Su idea fundamental fue que los estatutos son territoriales, lo cual caracterizó y en cierto modo todavía caracteriza a los franceses, de que todos los estatutos son reales y excepcionalmente personales. Es tributario de la falsa idea que confundió soberanía con propiedad de la tierra. Escuela contrariamente a la escuela italiana. Es un esfuerzo por elaborar unas pocas normas de carácter general que dieran soluciones a los conflictos. Luego, Bustamante. Bustamante resume los problemas de los conflictos de leyes en 3 preguntas. ¿Por qué se aplican las leyes extranjeras en territorios que no son aquellos para los cuales fueron omitidas? Otra vez la pregunta es, ¿por qué se aplican las leyes extranjeras en territorios que no son aquellos para los cuales fueron emitidas? Y responde por la interdependencia de los estados, otros por cortesía, otros se fundamentan en la naturaleza humana.
Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué clase de leyes tienen o no eficacia extraterritorial? ¿Y cuál es el motivo determinante de la diferencia? Y respondiendo, se distingue entre leyes de orden privado y leyes de orden público internacional. ¿Sí? Y la tercera pregunta sería, ¿qué instituciones o relaciones jurídicas corresponden a cada uno de los grupos de leyes antes mencionadas? ¿Responde al orden privado? ¿Pertenece la autonomía de la voluntad? ¿Y al orden público interno? ¿Pertenecen al Estado? Nuevamente la pregunta es, ¿qué instituciones o relaciones jurídicas corresponden a cada uno de los grupos de leyes antes mencionadas? ¿Responde al orden privado? ¿Pertenece la autonomía de la voluntad? ¿Al orden público interno? ¿Y pertenecen al Estado? ¿Sí? Bien, esas serían las tres preguntas de Bustamante. Entonces, dentro de las escuelas históricas del derecho internacional privado, tenemos la italiana, dentro de ella Bartolo Saxoferrato, Charles Dumoulin, y luego pues la escuela francesa, y Bertrand d'Argentre fue el principal expositor, y luego también pues tenemos lo que es Bustamante, ¿sí? Dentro de las escuelas históricas. Ahora, foros de competencia. Definición. Es la competencia judicial civil internacional diseñada por puntos de conexión. Puede ser autónoma o convencional, dependiendo de la normativa competencial en la que se insertan. Esto dice Sonia Rodríguez de la Universidad Autónoma de México. Es la competencia judicial civil internacional diseñada por puntos de conexión. Puede ser autónoma o convencional, ¿sí? En el ámbito del derecho internacional privado, es la elección de la jurisdicción o tribunal en donde se puede presentar una demanda. En el foro de competencia se hace alusión a aquella circunstancia concreta a cuya luz los tribunales de un Estado se declaran competentes para conocer de un supuesto de tráfico jurídico externo. Tradicionalmente, los foros de competencia han sido encuadrados en dos grupos. Uno, de carácter objetivo, ya que operan con independencia de la voluntad de las partes y se sirven de criterios tanto personales como territoriales para localizar el tribunal competente, nacionalidad o domicilio de alguna de las partes, lugar donde se firma el contrato, lugar donde se encuentra el bien o lugar donde se produce el daño, ¿sí? De carácter subjetivo, derivados de la voluntad de las partes, pues en el ejercicio de su autonomía de la voluntad y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento estatal, los intervinientes en un negocio jurídico pueden acordar la sumisión de sus litigios, presentes o futuros, a los tribunales de un Estado determinado, acuerdo de elección de foro. Y aún sin necesidad de un acuerdo expreso de elección por vía de la sumisión tácita, es decir, por el hecho de presentar el actor la demanda ante los tribunales de un Estado determinado y comparecer el demandado sin impugnar la competencia judicial de dicho tribunal. Hay que tener en cuenta otros criterios de competencia judicial más excepcionales, que se basan en circunstancias procesales relacionadas con otros litigios o con la aplicación del propio derecho en el proceso. Los foros usuales son aquellos que otorgan competencia judicial internacional a los tribunales de un Estado en razón de un criterio razonable entre otros muchos. Se consideran foros exorbitantes aquellos que atribuyen competencia judicial internacional en razón de un criterio desproporcionado o excesivo. Algunos conceptos importantes para comprender el estado actual del tema de la competencia internacional. Se deben tener presentes las siguientes circunstancias para comprender el estado actual sobre la competencia internacional. Competencia directa e indirecta. En la jurisdicción directa, el juez analiza su propia jurisdicción para entender en un proceso con elementos extranjeros relevantes a efectos de tramitar el proceso de conocimiento y dictar una sentencia. En la jurisdicción indirecta, el juez analiza la competencia del juez extranjero, que ya dictó un fallo, a efecto de ver si se cumplió el requisito de la competencia para reconocer y ejecutar ese fallo en el estado receptor, ¿sí? Foros concurrentes y foros exclusivos. La elección de los criterios de jurisdicción dependerá de un conjunto de circunstancias y de diversos criterios. Por ejemplo, el domicilio del demandado, el forum causae,
quiere decir juez de la ley aplicable, o sea, criterio de hacer. Lugar de ubicación del inmueble o lugar de producción del hecho dañoso o el foro elegido por las partes. Los foros exclusivos se dan cuando existe una fuerte vinculación del caso con un estado. Tienen carácter excepcional y son de interpretación restrictiva, como inmuebles, registros, recursos, mineros, etc. Foros razonables y exorbitantes. Los criterios de jurisdicción se consideran razonables si tienen una vinculación cierta con el objeto del litigio, permiten una adecuada posibilidad de defensa para el demandado y se basan en criterios de aproximación objetiva del caso al foro. Lo opuesto son los foros exorbitantes a los razonables, en los que la aproximación es forzada o arbitraria. ¿Sí? Bueno, entonces son razonables si hay una vinculación cierta con el objeto del litigio. ¿Sí? Y son exorbitantes si la aproximación es forzada. ¿Sí? Los foros razonables cumplen con un índice de vinculación suficiente del caso con el foro. En cambio, los exorbitantes toman en cuenta un aspecto meramente accidental o tangencial, buscando atraer a alguien a una jurisdicción no natural en beneficio de una parte y en perjuicio de la otra. Y también tenemos los foros de sumisión dentro de esta competencia. ¿Sí? El problema de la autonomía de la voluntad, la discusión sobre su recepción, tanto a nivel de ley como de elección de foro, ha estado presente en gran parte de la historia del derecho internacional privado. Su fundamento último radica en el pacta sunt servanda. Los contratos son obligatorios, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. ¿Sí? Bien. No parece haber hoy en día ninguna razón suficiente para rechazar de plano este tipo de foros, sino todo lo contrario, y solamente, quizás, cuando se trate de imposiciones abusivas que comprometen el derecho de defensa. Marcar algunas excepciones, aunque las más frecuentes ya se abarcan por normativa especial, como el foro del consumidor, por ejemplo. También los foros especiales por razón de la materia, foros de protección. Los foros generales toman en cuenta un elemento que existe en todos los supuestos, como por ejemplo, el domicilio del demandado. Los foros especiales refieren a supuestos específicos que se dan en determinadas materias o a determinados tipos de conflictos, como el lugar de cumplimiento del contrato o el lugar de pago de un documento. Existen algunos foros especiales que tienen cierta carga valorativa, vinculadas a las llamadas normas de conflicto materialmente orientadas, que suponen que la elección del foro se realiza tomando en cuenta el interés de la parte teóricamente y a priori más débil, el foro del trabajador, el foro del acreedor alimentario, el foro del menor, etc. Estos foros son llamados foros de protección y, como decíamos, buscan acercar el foro a la parte más desfavorecida de la relación. El consumidor, por ejemplo, por la afectación del medio ambiente, por la responsabilidad por el hecho de los productos, etc. Foro de necesidad y forum non conveniens. El foro de necesidad es la solución a una trampa que puede en algunos casos plantear el derecho internacional privado. ¿Por qué? Precisamente la regulación de la competencia se realiza por parte de los estados a través de normas de derecho internacional privado nacional y no mediante tratados, aunque, bueno, es bueno aclararlo. La presencia de estos últimos tampoco impide en ocasiones que el problema se plantee. Foro de necesidad es el que se funda en el derecho humano de acceso a la justicia para señalar aquellos casos en los que ningún tribunal se considera competente, a pesar de lo cual igualmente debe asumir jurisdicción en determinado caso. ¿Sí? Las legislaciones más modernas en algunos países han recibido este concepto y legislado sobre el mismo. Como se puede apreciar, se trata de casos excepcionales en los cuales un juez que no se considera competente igualmente debe asumir para evitar la denegación de justicia. Distinto caso es el del forum non conveniens, en el cual un juez que se considera competente declina porque entiende que hay otro juez
que también es competente, pero que se encuentra en muchas mejores condiciones de dictar una sentencia justa, ya sea porque tiene más vínculos con el caso, porque tiene mejor acceso a los medios probatorios, por ejemplo. En definitiva, por la concentración en otro estado de los elementos fundamentales del caso o por la necesidad de ejecutar la decisión en otro país. Este instituto, que proviene del common law, ha comenzado a ser analizado y tener cierta receptividad en los ámbitos latinoamericanos, al punto que algunos países lo incorporan en sus proyectos. Ley del foro, Lex Fori, la regla del derecho internacional privado que se expresa diciendo que los procesos judiciales y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio se promueva la acción. Es decir, el derecho que rige y regula el proceso es el que rige en el lugar donde se ventila el litigio. Esto significa que si un extranjero plantea una demanda en Guatemala, el proceso se regirá por las leyes procesales guatemaltecas. La Lex Fori, la ley del foro, es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado, que significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce del asunto, es decir, la ley de su estado. Cuando se presenta ante un juez nacional una cuestión jurídica que contiene un elemento internacional o extranjero, surge el problema sobre cuál es la normativa aplicable a dicho asunto. En los casos que corresponda, el juez aplicará la Lex Fori, es decir, su ley, o la Lex Causae, es decir, ley extraterritorial. La regla del derecho internacional privado, que se expresa diciendo que los procesos judiciales y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio se promueva la acción. La regla del derecho internacional privado, que se expresa diciendo que los procesos judiciales y sus incidencias, se tramitarán con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio se promueva la acción. Es decir, el derecho que rige y regula el proceso es el que rige en el lugar donde se ventila el litigio. Esto significa que si un extranjero plantea una demanda en Guatemala, el proceso se regirá por las leyes procesales guatemaltecas. ¿Sí? Bueno, esto está repetido, pero bueno. Este principio está contenido en los artículos 33 y 34 de la Ley del Organismo Judicial. En el mismo sentido, se manifiesta el Código de Derecho Internacional Privado en sus artículos 340, 341 y 343. Es el derecho que rige y regula el proceso. Es el que rige en el lugar donde se ventila el litigio. Esto significa que si un extranjero plantea una demanda en Guatemala, se rige por las leyes guatemaltecas, artículos 33 y 34 de la Ley del Organismo Judicial y los artículos 341 y 343 del Código de Derecho Internacional Privado.